Te presento al campeón del mundo durante 16 años, leyenda del ajedrez mundial, un auténtico mito en todo el mundo, una persona que ha ganado más de 160 campeonatos. Damas y caballeros, Anatoly Karpov. Arrancamos con la exploración de hoy. Tenemos ante nosotros unos apuntes fascinantes sobre Anatoly Karpov, leyenda del ajedrez, que nos invitan a pensar, ¿no? ¿Qué se necesita para que surja una figura de talla mundial en un deporte tan exigente como este? Vamos a meternos a fondo con este material. Sí, la verdad es que Karpov es una figura clave. Para empezar, fíjate, hay un detalle curioso que resaltan estos textos sobre el título de campeón mundial de ajedrez. A diferencia de otros deportes, lo describen como un título de transición. Ajá. Quien lo tiene debe defenderlo constantemente, si no lo pierde. Los documentos dicen que Karpov fue el 12º jugador en lograrlo bajo las normas de la FIDE. Exacto, y es un punto importante porque, según leemos aquí, una vez que Karpov alcanzó esa cima, en el 75, ¿verdad? Sí. Pues no la soltó durante una década entera. Una década. 10 años. Es interesante cómo el material subraya que con él, su país, la URSS, recuperó la primacía en el ajedrez mundial. Y la llevó, dicen textualmente, al máximo nivel. O sea que no era solo un logro personal. No, para nada. Tenía una dimensión, nacional, muy marcada en esa época, claro. 10 años en la cumbre. Y la lista de logros que detallan las notas es apabullante, de verdad. Sí. Mencionan que, además de ese reinado tan largo, volvió a ser campeón mundial. 4 veces más. Ya más adelante. 4 veces más, sí. Ganó el título mundial por equipos con la selección, 2 veces. 9 Óscares del ajedrez, que era el premio al mejor jugador del año. 9. Que se dice pronto. Y 6 medallas de oro individuales en las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez. Vamos, una consistencia casi sobrehumana, totalmente. Y yo creo que lo que el material busca destacar con todo esto es que Karpov fue más allá de sus victorias. Se convirtió, y cito, en la encarnación de la escuela rusa de ajedrez a nivel global. La encarnación. Eso es. Las fuentes no entran a definir qué era exactamente esa escuela, pero sí la presentan como un factor distintivo, ¿no? Ya. De hecho, una de las frases más potentes que encontramos cierra uno de los textos. Dice: la Unión Soviética heredó a los mejores ajedrecistas del mundo. Esa frase, heredó a los mejores, es fuerte, sí. ¿Qué podemos interpretar de eso, ciñéndonos a lo que tenemos aquí? Pues parece sugerir que lo de Karpov no fue algo aislado, ¿no? Sino que, se enmarcaba en un contexto, una tradición, la soviética, que según esta visión era como un caldo de cultivo excepcional para el talento ajedrecístico. Exacto. No solo como un campeón increíble por méritos propios, sino como el estandarte que consolidó el dominio de esa escuela específica en el mundo durante su reinado. Claro. Su figura, tal como la describen aquí, sirvió para reafirmar esa preeminencia que la fuente le da al ajedrez soviético. No detallan el cómo se producía esa herencia, pero sí afirman que existía y que Karpov fue su máximo exponente en ese momento. Entonces, resumiendo un poco, lo que estos fragmentos nos dibujan es la figura de Karpov como uno de los ajedrecistas más laureados, más dominantes de la historia. Sin duda.
cuyo impacto, según estas notas, fue más allá de lo personal. Reafirmó y representó la fortaleza de la escuela soviética de ajedrez en el mundo. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final, que sale directamente de esa frase sobre heredar talento, ¿no? Si aceptamos lo que dice el texto, ¿qué implicaciones tiene que un sistema, un país, una tradición, pueda de alguna manera heredar o cultivar sistemáticamente la excelencia en algo como el ajedrez? La fuente lo firma sobre la Unión Soviética y sus ajedrecistas, más allá del genio individual de figuras como Karpov, claro. Claro. ¿Qué otros elementos, no sé, quizá estructura, apoyo, metodología, la propia cultura, podrían juntarse para crear lo que el texto sugiere que fue, pues eso, un auténtico semillero de campeones? Es una pregunta interesante, ¿sí? Sobre esa relación entre el contexto y el talento individual, que estos apuntes dejan ahí flotando. De toda la historia. De hecho, yo sostengo, creo que con argumentos muy sólidos, que su rivalidad con Garry Kasparov es la mayor en la historia de todos los deportes. Y para que nuestros oyentes, sobre todo los más jóvenes, lo entiendan esto bien, tengan en cuenta que la Unión Soviética era el país más grande del mundo y que en ese país tan enorme el ajedrez era tan popular como el fútbol, a veces incluso más. Y por tanto tenía una trascendencia política, es decir, en el Kremlin estaban convencidos de que el ajedrez era su escaparate para demostrar la superioridad intelectual del comunismo sobre el capitalismo. La inteligencia, ¿no?, del ajedrez llevado a todos los niveles en ese país, ¿no? Y sobre las espaldas de Karpov cayeron responsabilidades enormes, porque primero Boris Spassky pierde el honor nacional soviético al perder el título mundial ante el estadounidense Bobby Fischer en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el 72. Y entonces el elegido para recuperar el honor nacional es Anatoly Karpov, que recupera el título mundial para la URSS y además es campeón del mundo y gana prácticamente todos los torneos que juega durante 10 años consecutivos, que se acerca a lo imposible. Pero entonces... Durante 10 años consecutivos, entre el 75 y el 85. Y entonces empieza ya los padecimientos deportivos y no deportivos para él, porque tiene que defender el título 2 veces contra un traidor, entre comillas, a la Unión Soviética, el disidente Víctor Kozlov, que se había escapado de la URSS y luego se convierte en el retador del nuevo campeón, que es Karpov. Bueno, esos son los duelos más escandalosos de la historia. Las victorias de Karpov fueron condecoradas con las más altas recompensas del Kremlin y después, cuando él seguramente cree que ya puede vivir de rentas, resulta que sale un chico joven en Azerbaiyán, Garry Kasparov, con quien mantiene la mayor rivalidad en la historia de todos los deportes, también con enormes repercusiones extradeportivas y políticas. Y bueno, y ahora verle a los 67 años en el torneo de Salamanca, luchando como si fuera un joven de 22, cuando no tiene ningún problema, no necesita ni dinero, ni fama, ni nada parecido, y en cambio lucha de manera ejemplar para un deportista joven, ¿no? Para mí ha sido muy emocionante verle de cerca sufriendo como si fuera joven, ¿no? Explorando una transformación, la verdad, increíble. Como el ajedrez, que era un juego, bueno, muy de élites antes de la Revolución de Octubre. Sí, bastante minoritario. Pues cómo se convirtió en un fenómeno de masas y, ojo, un símbolo nacional en la URSS. Y esto la llevó a dominar el tablero mundial. Exacto. Las fuentes que tenemos describen un cambio radical, impulsado desde arriba. ¿Ok? Vamos a ver cómo ocurrió esto y qué supuso realmente. O sea, cómo se pasó de unos pocos miles a millones de jugadores. Exacto. Analizaremos ese salto numérico, su papel inesperado durante la Gran Guerra Patria. La Segunda Guerra Mundial en el Frente Oriental, para que nos entendamos. Eso es. Y también cómo se cimentó esa hegemonía soviética después de la guerra. Es una historia que, la verdad, refleja cambios sociales y políticos muy profundos. 24, con la creación de la sección de ajedrez y damas de toda la Unión, llega el lema Ajedrez para el pueblo soviético. Y el crecimiento fue, bueno, espectacular. Totalmente. Para mediados de los 30 ya había 500.000 de jugadores organizados, casi 1 millón justo antes de la guerra. Y eso sin contar a quienes jugaban en parques o casas por placer. Y lo realmente singular, como apunta Dmitry Oleynikov, el director del Museo de Ajedrez, es que se convirtió en un fenómeno social único a nivel mundial. O sea, no era solo un juego. No, qué va. Se integró en la vida cotidiana casi a la par del teatro o el cine. Esta masificación fue, digamos, la clave. Pero, a ver, ¿fue solo la promoción estatal o había algo más? Quizás, no sé, algo en la cultura rusa o en el propio juego que resonó tan fuerte después de la revolución. Es una buena pregunta, sí. A ver,
El impulso estatal fue decisivo, claro está. Pero el ajedrez también se percibía como una herramienta para el desarrollo intelectual. Ah, vale. Una cualidad muy valorada en esa nueva sociedad que se quería construir. Se veía como algo más que un simple pasatiempo. Era como gimnasia mental accesible para todos. Entiendo. Muy en línea con los ideales de progreso y superación postrevolucionarios. Y bueno, este caldo de cultivo permitió que emergieran figuras como Mikhail Botvinnik, futuro campeón mundial. Y entonces llega la guerra. Y aquí la historia da un giro sorprendente. Incluso en las condiciones más extremas, el ajedrez no se detuvo. Increíble pero cierto. Seguir adelante. Las fuentes describen cómo fabricaban piezas con cartón y tinta. Un verdadero símbolo de resistencia. Más de 500 torneos se jugaron en Leningrado durante el asedio. Tela. Cumplió un papel crucial de verdad. En el ejército se veía como un simulador militar básico. ¿Un simulador? Sí, para entrenar el pensamiento lógico, útil tanto para oficiales como para soldados rasos. Y era increíblemente accesible. Se podían improvisar piezas con migas de pan o, bueno, incluso casquillos. Madre mía. Y en los hospitales fue vital para la rehabilitación y la moral de los heridos. De hecho, el único libro de ajedrez publicado durante la guerra se tituló Ajedrez en los hospitales. Qué curioso. Maestros como Vasily Panov daban exhibiciones simultáneas y a veces pues adaptaban su juego para dejar ganar a algún soldado. Entendían el valor anímico de una pequeña victoria, ¿sabes? Claro, el impacto psicológico. Exacto. Esta resiliencia y esta omnipresencia del ajedrez, incluso en la guerra, preparó el terreno para su explosión internacional posterior. Y esa explosión no tardó en llegar. Tras la guerra, la URSS mostró su fuerza acumulada. El match por radio contra Estados Unidos en 1945 fue un momento definitorio. Clave, sí. Victoria soviética por un aplastante 15,5 a 4,5. Las crónicas cuentan que los estadounidenses, que estaban seguros de ganar, quedaron impactados. No se lo esperaban para nada. Botvinnik, Smyslov, Boleslavsky barrieron en los primeros tableros. Absolutamente. Y esas victorias, junto a otras contra equipos británicos y de nuevo estadounidenses, fueron el empujón definitivo para que la Federación Soviética entrara en la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, en 1947. Vale. A partir de ahí, el dominio fue pues casi absoluto. Botvinnik se coronó campeón mundial en 1948, Lyudmila Rudenko campeona femenina en 1950. Hablas de la Escuela Soviética de Ajedrez. ¿Qué le hacía tan diferente, más allá del entrenamiento sistemático que mencionas? Pues mira, lo revolucionario fue la combinación de esa masificación previa que generó una base de talento enorme. La cantera, digamos. Exacto, la cantera. Y eso combinado con un enfoque científico y apoyado por el Estado. No era solo entrenamiento técnico, Incluía preparación física, análisis psicológico del rival. Ah, o sea, iban a todo. Todo. Y un estudio profundo y colectivo de aperturas y teoría. Convirtieron la preparación en una disciplina casi industrial, aprovechando esa vasta cantera que la popularización había creado. Entendido. En resumen, vemos cómo la URSS integró el ajedrez en su proyecto social y político de una manera muy estratégica. Sí, se ve claro. Lo elevó de juego minoritario a movimiento cultural de masas, lo usó como herramienta de desarrollo intelectual y resiliencia en tiempos de paz y guerra, y finalmente lo proyectó como símbolo de su capacidad y, superioridad intelectual en la arena internacional de la Guerra Fría. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Una de las fuentes sugiere que estas victorias ajedrecísticas ayudaron a forjar una imagen positiva de la URSS en Occidente. Sí, más allá de la política pura y dura. Exacto. Y nos deja pensando, ¿puede un juego, instrumentalizado estratégicamente por un Estado, llegar a moldear percepciones culturales y políticas a escala global? Es una pregunta potente. Mucho más allá de los resultados en un tablero. Ahí queda la reflexión.